Bueno, hoy vamos a hablar del artículo 7 que tiene que ver con, va hilado con lo que vimos en la sesión pasada, específicamente con el artículo 6 y habla de la libertad de expresión básicamente. Que al texto, este artículo pues nos dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera de otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminadas a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Eh, Aquí me voy a detener en este primer párrafo porque dice habla sobre varias cuestiones. En este primer párrafo, lo que nos está hablando de alguna manera es de la libertad de expresión, que estas opiniones pues no transgredan la paz o la seguridad de las mismas personas o del colectivo de personas, ¿no? Es decir, que la libertad de expresión debe estar, pues, de cierta manera regulada para evitar la generación de conflictos. Y en este apartado del artículo, pues no se establecen, ¿no?, estas limitaciones que debe tener esta libertad de difundir ideas, de difundir información, etcétera. Las únicas limitaciones son las que están establecidas en el artículo 6 que vimos en la sesión pasada, en el párrafo primero, eh, sino que más bien deja abierta la posibilidad de calificar como una violación indirecta a la libertad de expresión, pues cualquier acto que impida el libre ejercicio de la misma, ¿no? Sin embargo, debemos tomar en cuenta que existen normas de tipo penal que establecen o describen más bien los delitos, estos llamados delitos de prensa, que no, yo no los conocía en lo particular, pero estuve revisando y básicamente son estos tres que pues es la difamación, las injurias, la alteración del orden público y el halconeo, que son estas conductas con las que se busca obtener alguna información de alguna institución o de alguna persona en específico, y estos actos pues incluyen el acto de la vigilancia, el espionaje, entre otros. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el delito de difusión, bueno, de difamación, perdón, ya no es delito. Entonces, pues ya no entra como un medio regulatorio de la libertad de expresión que sea penado, me refiero, ¿no? Porque, pues vemos que valiéndose de la libertad de expresión, se difama cantidad de veces a diferentes personajes, tanto de la política como pues personas en sí. Y bueno, ¿no? Estos podrían calificarse como medios indirectos. También en este primer párrafo nos habla justamente de estos medios indirectos, que justamente aquí lo subrayé, ¿no? Que dice no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos. Y justamente estos delitos de prensa podrían calificarse como medios indirectos de restricción, lo que es una pues contradicción misma al artículo, y esto lo que vendría siendo pues de alguna forma, por decirlo de alguna manera, el complemento de este párrafo, ¿no? Que señala las regulaciones que debe de tener este derecho de libertad de opinión y de información, que no viene expresado en este artículo, pero que sin embargo se expresa en estos delitos de prensa. Y pues evidentemente señalando la regulación de esta libertad, y que la libertad de expresión pues se autocensura a través de estas normas, ¿no? Porque nadie quiere transgredir estas normas,
y bueno, supuestamente, ¿no? Y por tanto se autocensura, o sea, más bien se autorregula de no cometer estos delitos que están expresos en estas normas y pues bueno, pero ahora regresamos a esto mismo. Siguiendo con este primer párrafo, también nos hace mención de que no se puede restringir este derecho controlando de manera indirecta pues las comunicaciones, ¿no? Es justamente lo que dice esta primera parte. Básicamente nos está diciendo que no debe haber una concentración o monopolio de los distintos canales de comunicación, porque pues estos vulneran la libre difusión y el acceso a la información y también el derecho de emitir opiniones de manera libre, ¿no? Y aquí, justamente yo haría una pregunta y quisiera ver cuáles son sus opiniones respecto a esta parte de si en México realmente todos, o sea, es decir, todos los que estamos aquí, tenemos la libertad de emitir opiniones, la libertad de emitir ideas, la libertad de difundir información por cualquier medio, ¿no? Y por cualquier medio, por cualquier vía, sin que pues sea restringida, es decir, que seamos censurados de alguna manera, porque, bueno, a pesar de que ahorita pues se está tratando de garantizar la libertad de opinión, la libertad de información, yo diría que este derecho pues no está garantizado realmente, ¿no? En primer lugar, porque los principales medios de comunicación, de difusión, de información televisiva e impresos también, pues están controlados o pertenecen a una sola persona, ¿no? Tenemos el ejemplo de de Televisa, de TV Azteca, que son como los dos corporativos más grandes de televisión, que acaparan pues prácticamente todas las transmisiones y ellos son los principales transmisores de las noticias de México. Y pues siguen una línea en específico que es el sistema neoliberal. O tenemos también el ejemplo de periódicos como El Universal, El Financiero, etcétera, todos estos periódicos que son como que los más destacados o representativos en nuestro país, donde igualmente pues permanecen estas ideas neoliberales y que no permiten de alguna manera que haya pues la libre circulación de ideas diversas e información al difundir también pues las noticias falsas, ¿no? Como ha sucedido en distintas ocasiones. La primera vez que yo escuché hablar de los antorchistas fue por allá de los años 90, 95, creo, por ahí así, y fue justamente porque los usaron. Bueno, los Antorcha Campesina es un grupo muy bien organizado, son más de 600,000 militantes a nivel nacional, pero pues todos sabemos que actuaba como un grupo paramilitar del PRI. Y cuando yo escuché de ellos por primera vez fue porque atacaron una radio comunitaria no es cierto, en la Sierra de Veracruz, no recuerdo en qué zona, una radio comunitaria que había sido apoyada por un grupo de jesuitas que pues tienen la tradición de andar apoyando proyectos sociales, ¿no? Si bien no fue directamente el Estado en ese momento el que eh, atacó a la radio, pues fueron sus agentes paramilitares y pues después ya no les permitieron volverla a montar. Supongo que después de algún tiempo lo habrán hecho, ¿no? Pero en aquel momento pues fue una primer dificultad. Otro caso que recuerdo, mucho más reciente aquí en la Ciudad de México, no recuerdo si era Ebrard o Mancera, creo que era Ebrard, el jefe de gobierno, y estaban unos compañeros, no recuerdo si era de Radio Zapote o de La Que Huelga, emitiendo desde la esquina de Insurgentes y Reforma. Ahí pusieron su instalación de radio y emitían por una de las frecuencias que ya habían sido liberadas de amplitud modulada. Y también fueron atacados y les decomisaron sus equipos, cosa que está prohibida por el artículo que acabas de leer. Y bueno, lo que es más grave es que en estos días ya fue aprobada en comisiones una ley
que en época de Calderón se logró echar atrás, gracias a la movilización social, algunas organizaciones de medios de comunicación independientes, autónomos. Recuerdo una que se llama, o se llamaba, no sé si aún exista, AMARC. Se logró echar atrás la ley SOPA, que se le llamó, porque así se le llamó también en España, y aquí se logró echar atrás, pero fue un intento de censura, y ahora no solamente la retomaron, sino que fue peor, ¿no? Porque se le está dando la potestad a los militares a que sigan violando nuestra privacidad, pero ahora que sea legal, y ya fue aprobada en comisiones. Es una ley que atenta directamente contra esto que acabas de leer, y que de hecho, pues de todos modos lo hacen, ¿no? A través de Pegasus, a través de otros softwares de espionaje que se siguen pagando, que se siguen utilizando, pues no solamente están espiando a narcotraficantes o a grupos subversivos, sino que también están haciéndolo con medios de comunicación alternativa. Entonces, pues suena muy bonito como todo en nuestra Constitución, pero ya a la hora de verlo en la realidad, pues vemos que es muy diferente, ¿no? Nos falta mucho, y lo poquito que tenemos, o sea, no es poquito, pero pues no se respeta, por eso digo lo poquito que tenemos, está en altísimo riesgo en estos momentos, ¿no? En este sentido al menos de la libertad de difusión de las ideas. Quería corroborar lo que mencionas con respecto a tipificar este delito como el halconeo. Se propuso adicionar un artículo, bueno, más bien el artículo 129 bis del Código Penal Federal, que trata bueno, que impone una pena de hasta 15 años de prisión y una multa que va desde los 2000, desde los 1000 hasta los 2000. A ver, creo que también podemos empezar a adoptar una metodología de trabajo en el análisis de los artículos. Como vamos a ver del artículo séptimo, octavo, noveno, décimo y doceavo, me parece que son artículos que no tienen garantía. Incluso en algunos de ellos ni siquiera se perfila claramente quién es el garante. Y en este artículo que acabamos de ver, el artículo séptimo, nos encontramos ante un artículo que tiene una esencia de 1917 y tiene una reforma en el 2013 y estamos en el 2024 y empezaron una gran cantidad de manejos del control de la información a nivel transnacional. Y entonces tenemos que entender que en un mundo globalizado como en el que vivimos, el neoliberalismo impuso mecanismos metaconstitucionales. ¿Qué significa? Acotemos la palabra, escríbanla para que la podamos incorporar a nuestro lenguaje. Algo que es metaconstitucional es que va más allá de nuestra propia constitución. Y la constitución no es capaz de regular, de legislar o controlar un derecho que está reconocido en nuestra Carta Magna. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, hay que entender, nuevamente volver a la noción del Estado. Y hay que ver que el Estado tiene al gobierno, pero tiene a las instituciones que defienden a quienes tienen el poder en un país o en una región o en el mundo. Es importante definir eso porque de repente se piensa que un grupo político llega al poder mediante un proceso electoral y apenas llega a una parte del Estado que es el poder público, que es muy pequeñito, muy acotado. Y por eso estos periodos en los que llegan por un sexenio, por 4 años, por 3 años,
Por ejemplo, en el caso del presidente, 6 años. En el caso de los diputados es de 3. En el caso de los senadores de 6. En el caso de los alcaldes también es de 3. Y son apenas parpadeos en el proceso administrativo de gestión de un país. Entonces, esto hace que de repente pensemos como la idea de que hemos llegado ya a una etapa superior donde hay representantes populares que están respondiendo al interés del pueblo, pero encima de ellos hay una gran cantidad de personajes que controlan el Estado, que controlan el poder, y lo acabamos de ver esta mañana en la mañanera cuando se revela que Salinas Pliego, el agiotista, el mafioso, el misógeno, un ser que no le importa a la gente, que es capaz de quitarle en abonos chiquitos el dinero a la gente, haciéndole creer que le está vendiendo productos, que tiene fácil acceso y demás, cuando en realidad lo que está haciendo es venderles muy caro un producto, porque nadie más les da crédito. Y darle créditos a través de Electra, a través del Banco Azteca, pues la gente piensa que es una ayuda, cuando en realidad es algo terrible lo que va a vivir. Y ese mismo personaje le debe, eh, creo que algo así como 22,000 o 25,000 millones de pesos al erario. Y el presidente de la República había hecho un acuerdo con él para descontarle 8,000 millones de pesos, que eran los recargos y multas, con tal de que pagara 14,000 millones. Y aún así no quiso pagar. Y entonces, ¿qué utiliza? Toma los medios de comunicación para transmitir ideas basadas en nuestra Constitución, pero que son mentiras, que son noticias falsas, que producen efectos negativos a la población. Y entonces aquí nosotros tenemos que hablar también sobre lo que significa, por ejemplo, en los países socialistas, en los países donde se estaba instaurando el modelo socialista o que caminaban hacia el comunismo, había un control de los medios masivos de información. ¿Por qué? Porque no se les podía permitir que atentaran en la manipulación de las masas para hacerlas que se comportaran de manera determinada. Algo que pregona el capitalismo es la libertad de prensa, la libertad de decir, la libertad de expresión. Pero eso que a nosotros nos dicen, no nos dicen que ellos han sancionado una gran cantidad de comunicadores, una gran cantidad de medios en los que simplemente les censuran. Un video te lo quitan de la web, un comentario te quitan tu cuenta, te la sancionan, bajo criterios que ellos establecen. Eh, ¿Por qué? A ver, no podemos escuchar las noticias que vienen de Rusia. ¿Por qué no podemos tener acceso a la información que viene de Venezuela o o de otros países? Porque hay un control férreo de los medios masivos de comunicación y de las comunicaciones en los medios alternativos. Entonces, eh, un elemento que hay que razonar sobre este artículo es que hay que actualizarlo. O sea, es un artículo que requerirá ponerlo al día porque la intromisión de las telecomunicaciones, de las diferentes instancias que contratamos servicios, es una situación terrible. Cada vez que nosotros instalamos cualquier aplicación en la que vamos a interactuar con comunicaciones, estamos cediendo una gran cantidad de derechos y que les facilita a ellos vender nuestra información y manipular nuestros pensamientos a través de modelos algorítmicos
que se van desarrollando con inteligencia artificial y nos inducen a pensar, a consumir y actuar de deliberada manera. Entonces, este es uno de los artículos que debe de atenderse y debe resolverse porque, primero, si está escrito en una norma jurídica, es decir, si es parte de una ley, tiene un rango constitucional, pero ¿quién es el garante? ¿Y cuál es la sanción para que no cumpla con ese derecho? Veamos que en este derecho, incluso antes teníamos un control de radio, televisión y cinematografía, que era quien se encargaba de vigilar el uso del espacio radioeléctrico, de todas las comunicaciones que se transmiten por radiación, para regularlo. Y había la obligación de los medios que les concesionaban el permiso de pasar la información en cadena nacional que el gobierno de México tenía planteado para poder informar a su población. Incluso se da el comentario de que uno de los debates del INE, de los candidatos, Salinas Pliego dijo, pues no, yo no lo voy a pasar. Yo voy a pasar un partido de fútbol porque tiene más rating, la gente lo quiere ver. Y eso fue lo que hicieron, pasaron el partido de fútbol. Pero a partir del gobierno de Vicente Fox, todo ese modelo que tenía la concesión y que obligaba a todos los medios particulares, privados y públicos a brindar espacios para transmitir la información que requería el gobierno comunicar. Ahora, con el cambio que hizo la ley Fox, se tiene que pagar la información. Y es ahí donde está el gran negocio de la venta de publicidad y el secuestro que hacen de esa parte del poder que es el gobierno y que entonces, pues, si no me compras los espacios, te ataco, te denosto, eh, voy en tu contra. Entonces, bueno, ahí es este punto que hay que valorar en su reformulación y aquí me gustaría preguntarles a los abogados si están de acuerdo o es erróneo el concepto que estamos vertiendo. Nada, nadie. Bueno, solo para redondear el puntito, que estamos ya muy cerca del 8 de marzo, recordemos la ley Olimpia, por ejemplo, ahora, que hay personas que podrían transmitir información que podía dañar o ser susceptible a la moral, a los valores, a los principios de las personas, y entonces de repente lanzaban mensajes con contenido sexual, con contenido violento, sin pedir el consentimiento. Las comunicaciones y la interacción es privada, pero debe haber un acuerdo, debe haber un consenso para que eso se dé, para evitar que se exponga pues a las personas a información que no desea recibir y que no vulnere también su situación emocional o psicosexual o del desarrollo en cuanto a los valores y principios que cada persona tiene. Pues ese sería mi comentario. Pues menciona algo importante que también debemos detenernos aquí un poquito y que es, pues, es la clave de este primer renglón, ¿no? Que dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Y es la clave de este renglón, porque como dije, aunque hace más referencia a los medios de comunicación, cualquier medio es cualquier medio, ¿no? Y aquí me viene a la mente las distintas
movilizaciones que se han hecho por medio de las cuales pues se han emitido posturas acerca de, por ejemplo, los gobiernos o de las autoridades y que han derivado en masacres, ¿no? Por ejemplo, pues, la masacre que ha sucedido en nuestro país, que también es una forma de violentar el derecho a la opinión, el derecho de información y demás. ¿Por qué? Pues porque son personas que emitieron posturas ante un gobierno en turno y asimismo pues dieron a conocer una serie de peticiones y por este hecho pues fueron masacrados y el ejemplo que tal vez muchos tenemos como más en la mente es el de la matanza del 68, donde pues los estudiantes que estaban concentrados manifestando sus posturas e ideas, que es justamente el derecho de esta libre manifestación de ideas y movilización, y que estaban manifestando pues sus posturas acerca del gobierno de ese entonces y pues leyendo sus exigencias cuando fueron reprimidos por las tropas militares y que aparte se utilizaron los medios de comunicación para ocultar este crimen de lesa humanidad y esto pues viola el derecho de la información también y de la información verdadera más que nada, ¿no? Y aquí tiene también que ver esta parte que se menciona en el segundo párrafo que dice que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el párrafo del artículo 6 de esta Constitución y que en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito, ¿no? Y justamente la parte del control de estos medios de comunicación para emitir una información a conveniencia de los gobiernos, pues es algo que constantemente lo hemos venido viendo y que forma parte, ¿no? De este control que hacen de los canales oficiales y que toman los medios de comunicación como instrumentos de delito. Y pues también tenemos también el tema de los presos políticos, que no olvidemos el campo militar uno que sirvió como cárcel y que ha servido como este centro de tortura para quienes se atrevían a manifestarse en contra de los gobiernos. Y es decir, ¿a qué voy con esto? Que la represión también ha sido una forma de la que se ha hecho el Estado mexicano para contener, para detener y para castigar a las personas o grupos de personas que actúan políticamente o socialmente y que impiden el ejercicio de derechos y de las libertades que son consideradas en un Estado pues, democrático como se supone lo es el Estado mexicano. Yo sí quisiera comentar nada Seguimos. más, porque luego no tenemos presente este artículo y bueno, lo hemos visto, por ejemplo, en el metro, cuando se quiere difundir información, que a veces es convocar a alguna marcha. Yo recuerdo cuando vino Fidel, la última vez que estuvo acá con nosotros de visita, anduvimos difundiendo, volanteando, pues, para que la gente fuera al Zócalo, ¿no? Y teníamos que estarnos escondiendo como si estuviéramos delinquiendo, ¿no? En cambio, los ambulantes que cometen faltas administrativas, no delitos, pues estaban impunemente vendiendo, con lo cual yo no estoy en contra, por cierto. Pero bueno, y desgraciadamente eso sigue ocurriendo. Ahora que están las camaritas en los trenes, si uno comienza a hablar con los pasajeros, a hablar de alguna situación, de algún tema del momento, invitarlos a alguna manifestación, pues a la siguiente estación se suben los policías a bajarlo a uno, ¿no? Y pues no pueden. Ahí claramente el segundo párrafo del artículo 6 les prohíbe actuar en contra de quien está difundiendo las ideas, ¿no? Y es algo que se nos olvida, sinceramente a mí se me olvida. Sí, es que pues son varias vertientes que se tienen que revisar, ¿no? Creo que a veces se nos pasa también, ¿no? Analizar y tomar en cuenta estas acciones que no las vemos o no nos pasa por la mente que pues son actos pues de censura. Entonces,
es importante. ¿Alguien más? Creo que no. Entonces, sí, o sea, como decía, ¿no? Que México pues ha vivido la represión no solo de la sociedad, sino de aquellos que, pues, que se atreven a cubrir estas barbaries que el Estado mexicano pues ha perpetrado, ¿no? Estamos, bueno, tomando en cuenta el tema de periodistas que han sido asesinados o que han sido amenazados por el hecho de informar. Claro que no solo el Estado ha cooptado este derecho, sino también pues el crimen organizado, ¿no? En su conjunto, que es preocupante la cifra de periodistas que han sido asesinados en los sexenios pasados y que era, pues no sé si más alto que el de ahora, pero pues por el hecho de que sean más altos en otros sexenios que el de ahora, pues no significa que por eso sea menos importante. Entonces aquí pues nuevamente vemos que el Estado pues no está garantizando este derecho a la información como se establece en este artículo 7 que dice que el Estado debe de garantizar, ¿no? Esta parte del acceso a la información, porque pues muchos periodistas y activistas defensores de derechos humanos pues han sido asesinados, han sido amenazados e incluso han tenido que recurrir al autoexilio forzado por estas cuestiones de amenazas y demás. Entonces vemos cómo pues en realidad el Estado tampoco pues, no es garante, sino que incluso se vuelve hasta perpetrador, ¿no? Yo quería preguntarte si tú crees que lo que está pasando con Loret de Mola podría ser un ejemplo de, digamos, como de esta represión, ¿no? Porque lejos de ser apartidistas o ser afines a algún pues, partido, eh, creo que ahí podemos ver que la libertad de expresión está censurada y hay pues todo un trasfondo, ¿no? No sé, ¿tú crees que ese podría ser un ejemplo claro o habría otro más relevante? Mm, lo dices para el tema de que no quieren que sea él uno de los moderadores de los debates. No, estaba viendo que fue citado, creo, a un juicio. No estoy muy informada, pero sé que lo llamaron a testificar sobre todo lo que estaba hablando sobre el hermano del presidente y todas esas cosas que estaban saliendo con respecto, me imagino que todo con respecto a esta guerra política que traen ahorita, ¿no? Entonces, no sé, se me viene a la mente eso. Es que te digo, o sea, son varias cosas. Eh, lo que marca este artículo, por ejemplo, también subrayaba esta parte de la censura previa, que pues como está constituida, ahora sí que valga la redundancia en la Constitución, pues es legal, pero sin embargo no se habla de la censura o la autocensura, que es lo que mencionaba también en un principio, que también ahorita más adelantito lo voy a mencionar, pero sí creo que eh, tiene que ver con estas limitaciones justamente que mencionaba en un principio sobre los delitos que hacen a la prensa. Entonces, aunque como decía, el delito de la difamación pues ya no está contemplada como tal, eh, pero pues no sé si realmente sea acto de censura, ¿no? El que lo llamen como a comparecer sobre, sí, no dijiste algo así como comparecer, por lo que había dicho sobre el hermano o no sé quién de López Obrador, pero yo creo que ahí recabe la línea delgada de lo que es de lo que significa emitir información que es veraz y que está debidamente fundamentada, y pues la línea delgada de caer en solamente dichos, que pues es lo que hemos visto recientemente. Y justamente me viene ahorita también al tema que, aunque no es México, pero pues tiene que ver también con esta parte de la censura, de la libertad de expresión, pues el tema de tan conocido de Julian Assange, ¿no? Como a pesar de que él tenía documentado bien todo lo que hacía Estados Unidos, pues fue totalmente en un acto
totalmente vil, pues censurado, ¿no? En todas sus formas y que hasta a la cárcel puede dar por el tema del espionaje y que pues se le están atribuyendo más delitos. Entonces, este, podría, es que hay una línea muy delgada entre lo que es la censura y pues, lo que no es. Entonces, habría que analizar bien esa parte y ver si realmente el hecho de que lo llamen como a comparecer, no creo que sea tal como una censura, pero como mencioné, en este artículo existe la previa censura, que es que pues básicamente, por lo que entiendo, esto es limitar o prohibir ciertas planteamientos que se derivan pues, de un análisis que se hace previamente, por eso es previa censura, pero pues, al final de cuentas es censura, ¿no? Ya. Quería comentar en la parte de que el hermano del presidente Pío demanda a Loret de Mola, lo que pasa, bueno, por lo que he visto en las noticias, al parecer no existe ninguna prueba contundente que dé fe a lo que decía Loret de Mola, ¿no? Lo que se me hace muy, muy curioso es la forma, ¿no? En cómo lo toma Loret de Mola, porque dice, ¿cómo es posible que a mí me lleven a comparecer y a dar testimonio? O sea, ¿cómo está la cosa? No es o sea, él sí puede decir y levantar calumnias, pero no, a él no le pueden prohibir, ¿no? Porque entonces ahí sí es que le violan su derecho a su libre expresión y todo, ¿no? Entonces, yo siento que sí hay como que líneas delgadas de qué está permitido y qué no, ¿no? Cuando tienes atrás qué te sustenta lo que te estás diciendo, a lo mejor quizás en eso sí, pero cuando no existe nada que comprometa lo que dice, o sea, que sea verdad lo que estás diciendo, pues entonces ahí yo creo que tiene todo el derecho de demandar por la difamación y el daño causado a la persona. No sé tanto de abogados, pero me imagino que por ahí va la cosa. Gracias. Algo así de las noticias de este reportero, que según él dice que por qué lo demandan, que porque le piden según a él que baje unos videos, que quite unos videos de que él tiene según recibiendo del presidente dinero. Y ahí también es otra cuestión, porque pues yo digo que si los tiene, ¿por qué no los muestra, no? Pero como dice la compañera, ahorita como ya le están diciendo, ya habla sin pruebas. O sea, no está mal que él se exprese, pero también yo digo que con pruebas, porque pues entonces ahí donde está lo que dice este señor, porque en realidad nosotros no sabemos si es cierto o no es cierto, ¿verdad? Es algo así del tema que me refería también como las compañeras de este reporte. Sí, también creo que justamente también lo menciona el artículo, ¿no? Que estas limitaciones de la libertad de expresión y lo que es el periodismo y eso se manifiesta en el artículo 6 cuando dice que pues la manifestación lo voy a leer textual, porque dice que la manifestación de las ideas pues no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino el caso de que ataque a la moral, la vida privada o de los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, ¿no? Entonces, pues no sé si por esa parte se pueda calificar como censura justamente lo que mencionaba Itzel sobre Loret de Mola, ¿o no? Sí, justo yo iba a referirme a esa acotación que hace el artículo 7º, que bueno, la limitante está en el primer párrafo del artículo 6º y justo pues refiere a que no haya daño moral. ¿Y cuál es la situación? Efectivamente existen los videos de Pío López Obrador recibiendo dinero y fueron exhibidos hace ya varios años. Y lo que ocurre es que Pío López Obrador lo está demandando por daño moral. Entonces, ahí es un poco, efectivamente ya no se considera la difamación delito, bueno, pero sí tenemos esta limitante y si hay alguien que abusa de su libertad de expresión,
porque es que esa es la cosa, o sea, censuras o permites la libre expresión. Y si hay libre expresión, pues no falta el que abuse, ¿no? Pero entonces yo me puedo defender y es lo que está haciendo Pío López Obrador. Él considera que está siendo afectado en su persona, que se le está causando un daño moral por esos videos que sí fueron exhibidos, que sí los vimos todos hace como 3 años o no sé cuánto, y entonces acusa y está demandando creo que 40 millones de pesos por daño moral, ¿no? Como reparación del daño. Ahí me parece que no sé cómo lo plantearía Loret de Mola, no es alguien que yo escuche, es un tipo, pues que sabemos es aberrante, como periodista es nefasto, pero eso no quiere decir que todo lo que diga o que todo lo que muestre sea mentira, que todo sea montaje. Esos videos existen, como existen otros de otros personajes. Pero ahí lo que corresponde es demandar una investigación, pues para aclarar cuál es el origen de esos recursos y cuál fue su destino. Y si se encuentra alguna práctica ilícita, pues que se sancione a los involucrados. Seguramente él lo que hizo fue pues un escándalo como esos que le gusta hacer todos los días, o no sé si todos los días, pero muy a menudo, pues para ganar audiencia y pues eso representa ganancia económica de alguna manera, además de estar ahí en el juego político, ¿no? Pero también nos deja ver la otra parte, porque pues creo que sí es claro lo que se ve en esos videos y si bien tiene todo el derecho de defenderse y de demandar a este Loret de Mola por considerarse afectado en su imagen, ¿no? En su ética como persona, pues también tenemos la contraparte, porque que el presidente del país exhiba datos personales, los cuales está obligado a proteger, pues eso sí que viola el artículo sexto, además de una ley que es la de protección de datos personales. Y entonces vemos ese juego que siempre se lo están brincando, siempre se extralimitan unos y otros. O sea, aquí no digo que esto es bueno y esto es malo, no, es que todos siempre juegan como en el fútbol, ¿no? Que híjole, hasta dónde es falta y dónde es válido meter la pierna fuerte. Así se la pasan estos y casi siempre se pasan de la raya, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos, no dejarnos ir por pasiones, porque si hay abusos de todas las partes, muy a menudo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apostar por la libertad y si alguien abusa de ella, pues entonces sí recurrir a la ley. Y si Pío López Obrador en este caso tiene la razón y fue afectado injustamente, pues que se le sancione a este tipo, ¿no? Que sabemos los montajes que se avienta, como el de, ¿cómo se llama? La francesa, se me olvidó ahorita, pero bueno, el caso más famoso de sus montajes, ¿no? Vale la pena comentar, al menos de Loret de Mola, rapidito, es el hecho de que él participó en montajes, ha hecho calumnias, ha hecho difamaciones, y hay que tomar en cuenta que hay límites. Y en el derecho de prensa, el derecho a la comunicación, los reporteros, los comunicadores tienen la obligación de cumplir con un elemento fundamental que se llama la verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? Es decir lo que la fuente le revela sin saber si lo que la fuente dice es cierto o no es cierto. Simplemente dice, la fuente dijo esto y ahí está la cita textual. ¿Para qué? Para que precisamente se deslinde la responsabilidad en la información que se transmite. Pero cuando esto se convierte en parte de la guerra, de las luchas de poder, hay que estar pendientes y precisamente hay que concatenar el artículo quinto con el sexto para salir de ese atolladero. Y acá, ojo, no se trata de que ahora nadie pueda comparecer porque yo
yo no tengo por qué, si me estás difamando, si por culpa de esa persona que dice fue fulano, van, le incendian o le ejecutan. Hubo un reportaje de un medio de comunicación donde dijo que en esa clínica se atendían a todos los delincuentes de un grupo del cártel de Santa Rosa de Lima, y van y rafaguean el lugar y actúan ahí. O sea, hay que tener ese cuidado. Pero vayamos a los siguientes artículos, ojalá y podamos terminar estos dos artículos que faltan, el artículo 8 y el 9, para que vayamos avanzando. Y ya nos queda la tarea de que el artículo 7 no tiene garante, el artículo 7 no tiene garantías, entonces hay que buscar cómo las construimos en un proceso de análisis y modificación en técnica del constituyente. Sí, bueno, quiero seguir un poquito hablando de este artículo, porque también otra cosa importante que menciona es esta parte que venimos ahorita ya como más o menos desmenuzando, que es esta parte de de la censura previa, donde pues la censura, lo que mencioné hace rato, la previa censura y la autocensura, que son medios justamente de restricción de estas libertades, pero sin embargo, como bien lo dice este párrafo, que hace mención en el segundo párrafo, perdón, la previa censura, por lo tanto, la censura pues está legalmente constituida en esta Constitución. ¿Por qué? Porque al adjudicarle el término de previo, le está dando una connotación distinta, es decir, pues la censura es el significado, en su significado simple es suprimir a partir de un juicio elaborado una obra o un planteamiento, y la previa censura, a diferencia, pues es la prohibición de estas ciertas obras o de estos ciertos planteamientos, pues los cuales han sido previamente sometidos a una examinación, ¿no? Resultado de la cual pues se aprueba o no se aprueba las publicaciones, la difusión, la emisión, etcétera, y esta es justamente a la que el párrafo señala que ninguna ley ni autoridad puede prohibir previamente, ¿no? La censura. Sin embargo, como la censura sí está permitida, o sea, lo que es la censura, el Estado pues puede imponer la censura de manera indirecta, es decir, que puede que no se evite, como lo hemos visto, que se emita una opinión o una postura. Sin embargo, lo que sí puede hacer es generar estas vías para que este mensaje no se difunda a través de otros medios o otras formas de comunicación. Es decir, si existe una opinión respecto a algo, no sé, algo que, por ejemplo, tal vez le incomode al gobierno, lo que ellos pueden hacer es, a través de este control que tienen de algunos medios de comunicación, pues evitar que se difundan, ¿no? Estos mensajes. Entonces, es importante, ¿no? Yo creo que sí hay que revisar esta línea delgada entre lo de la libertad de expresión y lo que orilla a que haya una censura por parte del Estado. Entonces, Parece que se está generando una confusión. Me parece que está generando una confusión porque la censura está prohibida en la ley. La censura previa a la que se hace alusión es lo que un medio dice, pues nuestra línea editorial no publica nada que diga es en contra de esto, de este grupo y demás, y ellos así se autolimitan. Hubo un momento en que se trató, por ejemplo, de prohibir los narcocorridos, las músicas que tenían un lenguaje obsceno, las películas, etcétera. Entonces, eso en algún modelo aparente atentaba contra la libertad de expresión, de la divulgación de las ideas, pero atiende al principio fundamental de la parte ética de la convivencia. Te digo, incluso hay países en donde a partir de las 11, 12 de la noche ya no transmiten nada, para que la gente vaya, duerma, descanse, etcétera, qué sé yo. Y regulan
lo que van a escuchar los niños, lo que miran tal, el contenido, los horarios, porque se supone que los padres le estarían diciendo a sus hijos tal vez 9, 10 de la noche, ya tú te duermes y después yo ya veo noticias o veo una película que tenga otro contenido que no actúe sobre la psique del menor. En fin, esos elementos son elementos regulatorios de un Estado. Insisto, en el bloque de países socialistas, por ejemplo, el Granma en Cuba tiene unas poquitas hojas, el periódico, y tiene mucho contenido. En cambio, aquí tú tienes periódicos que están plagados de, de, de propaganda fundamentalmente, y prácticamente no hay contenido de noticia. Todo es inducción a que la gente se le manipule ideológicamente para que actúe de tal o cual manera. Eso es lo que tiene que buscarse en una regulación de un país que busca un mejor mecanismo. Y es ahí donde algunos pues le dicen a López Obrador, el que se puso a decir prohibido prohibir. Es decir, él prefiere que lo señalen, le acusen, le digan, hasta lo ofendan y no pasa nada. Le han dicho de todo y en aras de la libertad de prensa y de la libre expresión de las ideas, se ha tolerado eso y hemos visto que no le hace tampoco ninguna mella al proceso democrático. Pero bueno, hasta ahí ese punto. Sí, bueno, creo que ya perdimos un poco el punto sobre qué estamos viendo en este artículo. Nos fuimos a la cuestión de democracia, ¿no? El derecho a la libre información. Creo que este artículo nos habla del derecho a la libre información que podemos emitir también como ciudadanos, no solamente como periodistas. Si ahora tenemos un mundo de redes sociales como puede ser Facebook, Instagram, Twitter, X, bueno, lo que ahora es X, ¿no? YouTube, diversas otras plataformas a través de Internet, correo electrónico, ¿no? Nosotros, propiamente como ciudadanos, podemos hacer uso de estas herramientas para difundir nuestras propias ideas, ya llámense como sea, democráticas, de periodismo, sociales, psicológicas, e incluso del propio derecho. No, creo que lo que intenta defender este artículo, o lo que defiende este artículo, mejor dicho, es esta libre cuestión de expresión, ¿no? A partir del artículo sexto. Obviamente nos marca unas restricciones a partir del artículo sexto, como ustedes también han venido diciendo, que no ataque la moral, la privacidad, derechos de terceros, provoca un tipo de delito, lo que se venía haciendo con los, como lo marca el doctor, el hecho de los corridos o los narcocorridos que los quisieron como, bueno, en algunas estaciones de radio incluso ya no los tocan porque hace difusión a la apología del delito, ¿no? Lo que llaman a la apología del delito. E incluso, pues bueno, lo podemos ver a través de series de narcotráficos que tenemos. Tenemos muchas series, El Señor del Suelo, de los cielos, de los suelos de los cielos, La Reina del Sur, el Cártel de los Sapos, muchas series colombianas en relación a eso, muchas series mexicanas también en relación a eso, ¿no? Pero pues bueno, incluso algo que mencionaban también era en cuestión del orden público, ¿no? De difundir ciertas cuestiones. Creo que los noticieros, bueno, en esta parte marcan el hecho de que hay marchas en ciertos lugares del país, incluso que se dan mucho en la Ciudad de México, pero no, ellos lo que no hacen es hacer la difusión a llamar a estas marchas, ¿no? Que vendría siendo como decir, pues yo no quiero, yo no perturbo el orden a través de eso, o sea, yo nomás hago mi trabajo de difundir o de informar a la gente sobre este tipo de marchas. ¿No? Porque bueno, Astrid marcaba lo del 68, fue coaccionado, pero bueno, ahí no teníamos una difusión de alterar el orden público, sino al contrario, de hacer un llamamiento a la población en relación a que se solidarizaran con un tipo de ideología. No era tanto el hecho de ir y alterar el orden público como, digamos, podría ser no sé, pongamos con una porra de fútbol, ¿no? De aquí de México, sabemos que son muy dados a dar llamamientos para que se dé una alteración del orden público real, ¿no? De decir, pues vamos, nos plantamos, somos equipo rival y pues bueno, se puede dar aquí el llamamiento así, una alteración del orden público por esta cuestión de agresiones físicas entre una persona, lo que vimos creo que, no recuerdo si el año pasado,
en 2023 o en 2022 lo que sucedió entre la porra del Monterrey y de León, no, de los Tigres, perdón, esta cuestión que se dio, también, pues bueno, podríamos afectar que aquí si se da una alteración al orden público, si se hace un llamamiento a través de redes sociales a decir, pues únanse para hacer esta cuestión, ¿no? Incluso también lo que se vierte también con los cárteles, a lo mejor de decir, hay que hacer bloqueos por esta situación de que está entrando la Guardia Nacional, está entrando eh, los militares, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí se hace un llamamiento a la perturbación del orden público, ¿no? Pero bueno, no perdamos de vista que este artículo lo que intenta garantizar es como nosotros, como libres ciudadanos, el derecho a la difusión de nuestras propias ideas, llámese ya sea en forma grupal o individual, que es lo que intenta garantizar este artículo como el artículo sexto, ¿no? Que propiamente también nos dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. De igual misma lo marca el artículo séptimo en relación a que nosotros podamos hacer uso de cualquier medio de comunicación, incluso sobre la misma plataforma que estamos utilizando eh, como clase, ¿no? Como curso, se está utilizando un medio de difusión a través del cual nosotros, pues bueno, hacemos llamamiento a nuestras propias ideas y nos expresamos libremente. Creo que esto es el centro del artículo séptimo. Bueno, un poco de lo que yo quiero cómo expresar. Gracias. Bien, dice, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, lo cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, perdón. Bueno, este artículo hace referencia básicamente a dos derechos, que es el derecho de los ciudadanos a emitir peticiones y también el derecho de los ciudadanos a obtener respuesta a esas peticiones. Este es un derecho, pues puede decirse que es individual, que es esencial para el respeto de otros derechos humanos, ya que como menciona, solicita la intervención del poder público en algún caso específico, ¿no? Y este derecho de petición involucra a las autoridades y de alguna manera pues las obliga a que den cumplimiento a esta petición que ellos en su calidad de autoridad están en obligación de dar, y por ello su respuesta debe ser de manera rápida y por escrito para quedar asentada pues esta atención y la respuesta a la petición. Algo hay que tomar en cuenta es que este artículo conserva pues su originalidad, no ha tenido ninguna modificación en la Constitución de 1917, y creo que eso da pie a que pues existan algunos vacíos, dado que pues ya los avances que hemos tenido hace necesario que se ahonde más también en este artículo, ¿no? Eh, no sé si sea un ejemplo correcto, pero bueno, ahí vamos juntos comentándolo. Cuando se emite perdón, una queja por violaciones a derechos humanos en alguna de las instancias públicas, como la Defensoría de Derechos Humanos de los estados, o como la misma Comisión de Derechos Humanos, en la cual pues se señala que se violó tal vez tal o tales derechos, y que se insta a la comisión, ¿no? O a la Defensoría a emitir pues una resolución, perdón, o recomendación, o se hace una petición para que atiendan estas posibles violaciones de derechos humanos, y estos están obligados a dar respuesta a dicha petición de manera pronta, con la finalidad de atender a las personas que emitieron la petición. Sí, dos cosas. La primera, no necesariamente es una cuestión individual. Recientemente hubo un grupo
que ingresó por una figura, se me olvidó el nombre en este momento, a la Cámara de Diputados, una petición para la prohibición de las corridas de toros. Y pues es una petición que está haciendo un grupo de activistas y de hecho están juntando firmas todavía y les invita, ponen su mesa de firmas ahí por Bellas Artes los viernes y sábados, ¿no? Entonces, bueno, puede ser también colectivo. Y algo que creo que sería muy bueno que la gente conociéramos, los ciudadanos conociéramos, es que muchas peticiones, sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones administrativas, petición de algún servicio, resolución de algún problema en la unidad habitacional, etcétera, tienen plazos definidos. Y si la autoridad no da una respuesta en esos plazos, aplica una respuesta. En algunos casos es en sentido afirmativo y en otros es en sentido negativo. Se le llama afirmativa ficta o negativa ficta. El problema es que como ciudadanos no sabemos si al pedir algo y si pasa un cierto tiempo y no nos responde la autoridad, bueno, si está ya violando los términos para la petición en particular o el tipo de petición en particular, y si lo hace, ¿qué aplica? ¿Me dan la razón la ley o le da o me da una respuesta negativa? Creo que es algo que pues habría que pensar en alguna manera que la gente supiera cómo aplicar estos instrumentos. Hace varios años intentamos hacer una ley que regule el artículo 8º, que es el derecho de petición, porque efectivamente no hay una ley regulatoria del derecho a petición. Hay una serie de patrones que se han establecido en relación al derecho de petición. Primero, como ya lo dijo Armando, la positiva ficta, es decir, si pasando el tiempo perentorio para que te den una respuesta, no la dan, quiere decir que tácitamente están aceptando que te asiste el derecho y punto. Pero también ellos dicen, si después de pasado un tiempo no te damos una respuesta, quiere decir que te negamos el derecho. O sea, no hay claridad en ese parámetro. El segundo punto que vale la pena que mencionemos es que este derecho, el derecho de petición, es el que da pie a nuestro trabajo para elaborar las acciones urgentes, para hacer las peticiones, donde mandamos atentos escritos que tienen ciertos parámetros que deben de tener cuidado, es decir, son atentos escritos, que no son ofensivos, que tienen un planteamiento, que van destinados a una autoridad y que pide una, una atención de peticiones. ¿Cuánto es el tiempo esperable para una petición? No lo hay. Tendrá que ver realmente la pertinencia de la urgencia y la respuesta de la autoridad, pero no está regulado, hay que regular. Segundo, la autoridad está obligada a que si tú le envías un atento escrito y no va dirigido a él, te tiene que mandar un acuse de recibo diciéndote, esta petición no me compete a mí, pero está obligado a turnarla a la autoridad competente para la que hay que intervenir. Y eso también es parte del deber de los buenos oficios para facilitarle a la persona el que llegue la petición a buen recaudo. Entonces, si es necesario que se regule este artículo 8º, tal vez no requiera de una ley, sino simplemente de escribir 2 o 3 pequeños párrafos que le permitan darle solidez para que el derecho de petición se convierta realmente en un derecho y no solamente un elemento de buenos oficios. Por eso también no perdamos de vista que en atención al derecho de petición, nosotros mandamos las comunicaciones a todas las autoridades que deben de hacer algo.
y no le ponemos con copia para. Porque cuando uno en un escrito le pone con copia para, la gente dice, pues es para que yo me informe. O sea, yo me informo, doy cuenta de que mandaron una comunicación, pero hace nada. En cambio, un documento que va dirigido a múltiples personas, cada uno en el ámbito de sus competencias tendrá que actuar, y ese es el sentido y fundamento de nuestro trabajo de acciones urgentes, solicitudes de intervención y pronunciamientos haciendo llamamientos a autoridades. Es cuanto. Si bien es como marca el Armando y Adrián en relación al derecho de petición, estas como se pueden hacer como colectivas como individualmente. Recordemos como ciudadanos tenemos derecho a hacer peticiones a cualquier tipo de autoridad, llámese administrativa, judicial, este, juzgado cívico, gobernación, ¿no? Podemos hacer cualquier tipo de cuestión relacionada con el artículo sexto, el derecho a la información. También tenemos derecho a la información a solicitar información sobre esa situación. Entonces, como tal, la autoridad no debe contestar, como bien marca Armando, esta puede ser el silencio otorga o el silencio niega también. Ujú. Como decíamos, normalmente el silencio otorga o el silencio niega. Esto es a partir de la ley de cada una de las autoridades. Tendríamos que revisar. No hay como tal marcado un tiempo. Muchos marcan 30 días, algunos 15 días, ¿no? Nunca he visto uno que marque más de 3 meses, pero creo que el máximo son 30 días para que dé una contestación la autoridad, ¿no? Y a partir de eso ya el silencio pues ya nos dirá si es afirmativo o en sentido negativo. Y justamente de lo que estábamos hablando hace rato del tema de lo individual, creo que si bien no dice que también se puede ser colectiva e individual, creo que ahí recae también un poco el vacío, no sé si llamarlo de esa forma, el vacío que tiene esta ley, bueno, este artículo, porque no especifica expresamente pues la forma en la que se puede hacer la petición, ¿no? Que se puede hacer, o sea, que diga textualmente que se puede hacer individual o colectiva, porque pues esto deja pues a libre expresión, interpretación, ¿no? De la autoridad sobre quiénes pueden hacer peticiones y quiénes no. Y también existe el vacío del tiempo, como bien mencionaba, pues no, nada más dice que pues tiene que ser el tiempo, pues tiene que emitirse la respuesta en un tiempo breve, pero pues yo digo ahí entonces, pues ¿qué es breve para cada autoridad, no? Ahorita Pedro ya nos decía como más o menos un plazo, ¿no? Pero pues sigue cabiendo, ¿no? La duda pero ¿qué tiempo, ¿no? Para autoridades, ¿qué tiempo? ¿Cuántos días, cuántas semanas o cuántos meses, ¿no? Incluso hay peticiones en las que pues no se ha dado respuesta y se ha archivado, entonces pues ahí es donde dice uno, bueno, ¿y el tiempo y el plazo dónde queda? Y creo que este es otro vacío que este artículo tiene y que se tiene que agregar o lo que se tenga que hacer, ¿no? Para que esté incluido dentro del artículo en la cuestión del tiempo definido y también de la parte de lo individual y lo colectivo, que también que quede expreso en este artículo, y también el tema de qué tipo de peticiones se pueden hacer. Creo que también hace falta que también quede expresado qué tipo de peticiones se pueden hacer, si puede ser peticiones de intereses particulares, generales, que yo creo que iría de la mano con el tema de lo individual y lo colectivo. Entonces creo que este artículo tiene muchas cosas que tiene que revisar y que tiene que pues especificar más que nada. Y pues también creo que tomando en cuenta que al momento de que este artículo se promulgó, pues no existían los otros medios que ahora existen, ¿no? Como los medios electrónicos. Aquí se habla de un medio, por lo que veo, o lo que entendí de este artículo, se habla de un medio escrito en el que, justamente como uno de los requisitos que tiene que llevar en su contenido esta petición es que se proporcionen datos personales del peticionario, creo que se llama así, que tenga nombre, que tenga dirección de su casa, para que ahí es donde le llegue
pues la notificación de recibido y la respuesta. Pero sin embargo no señala esta parte de medios electrónicos, dado que pues como no ha sido reformado o actualizado a, a la realidad de hoy, donde pues ya tenemos pues estos medios electrónicos, no incluye el tema del correo electrónico, en el cual a través del cual pues se pueden hacer las peticiones y también se pueden recibir las respuestas, y creo que también esto es algo que le hace falta agregar a este artículo y que es importante, porque también dado que las personas que viven lejos pues tal vez sí mandaban anteriormente, o no sé ahorita cómo sea, manden sus peticiones, si no presencial, pues a través de algún medio como fax y ese tipo de cosas que es lo que se solía hacer, pero yo creo que sí hace falta que este artículo sea también modificado y se adapte a la realidad de los distintos medios electrónicos que existen hoy en día. Nada más quería comentar con respecto a esto que mencionas, por la experiencia que hemos tenido con algunas peticiones que hemos ingresado en los últimos 2, 3 años. Si bien hemos tenido que presentarlas en oficialía de partes, en algunos casos de la presidencia, porque han sido 3 peticiones al Ejecutivo Federal, entre los datos que solicitan, aunque ya uno también los incluye de manera predeterminada, está el correo y nos han respondido por correo electrónico, ¿no? Y también comentar, bueno, lo que decías de que se debe dirigir a la autoridad competente y en caso de haber un error ahí de parte del peticionario, pues la autoridad debe referirlo a la que corresponda. Nos ocurrió que nosotros sí incluimos con copia, nada más para que estuviera enterado, justamente el Ejecutivo Federal nos hicieron llegar un audio muy delicado de Michoacán, en el que se acusaba al gobernador actual, Bedoya, de nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Incluso a través nos dijeron quién era el contacto, ¿no? Uno que se hizo famoso en su momento como autodefensa, supuestamente estaba de este lado, Semei Verdía, y nos pidieron apoyo. Entonces nosotros interpusimos una denuncia ante la PGR y sí le marcamos copia a la representación del gobierno de Michoacán en la Ciudad de México y al Ejecutivo Federal, pero era para enterarlos. Y curiosamente, la FGR se declaró incompetente, lo que pues ya sabemos que es incompetente, ¿no? Pero el Ejecutivo Federal pues realmente no tenía que contestarnos, pues, se le marcó copia, bueno, ya me enteré, y nos mandaba con la Fiscalía del Estado, sí, ya parece que íbamos a ir a la Fiscalía del Estado a denunciar al gobernador, ¿no? Obviamente ya no lo hicimos, pero sí, fue un poquito al revés, ¿no? De la situación que comentabas anteriormente. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla o obligarla a resolver en el sentido que se desee. ¿Me acordé? Sí, es que justamente porque tiene mucha relación con lo que estábamos viendo y comentando en el artículo en el artículo 8, perdón, y justamente en este párrafo segundo nos habla de la regulación o las limitaciones que existen dentro del derecho de petición, que es lo que estábamos viendo hace un momento, que no está, nos está diciendo que podemos presentar alguna petición ante alguna autoridad siempre y cuando, pues, como vimos, no se intimide de alguna manera a las autoridades para obligarlos a emitir una respuesta en concreto o que, pues, nos beneficien, ¿no? También, pues, nos dice que siempre y cuando no se emitan dichos que afecten, puede decirse como el honor
de estas autoridades, es decir, reafirma que la petición debe darse tomando en cuenta la vía del respeto, ¿no? Lo que estábamos justamente mencionando hace rato y a propósito de este ejemplo que nos puso Pedro. Sin embargo, aquí no se atribuye la petición por escrito, sino que deja pues a la interpretación que se puede emitir una petición por otras vías y de manera colectiva, ¿no? Al señalar que pues al señalar, perdón, la libertad de reunión o asamblea. Entonces, pues ahí tenemos esta parte y también aquí también hace referencia que la libertad de reunión es un derecho individual porque pueden tener distintos objetivos o peticiones en este caso, pero que sin embargo pues se relaciona con las peticiones de las demás personas cuando se reúnen en el colectivo, ¿no? Yo creo que aquí hay que recordar que hay hasta una consigna que se grita en las manifestaciones y es que se le conoce al artículo 9 como artículo del derecho a la manifestación. Y la consigna dice, artículo 9 de la Constitución, tenemos el derecho de manifestación. Ese es precisamente la síntesis del derecho. Y aquí también hay que tomar en cuenta que en el proceso de lucha hay a veces se brincan derechos que se superponen con otros. Por ejemplo, si un grupo se manifiesta y es muy numeroso, el volumen de manifestantes cierra, limita la circulación de calles y demás, y de alguna manera el contexto es que lo autorizan y lo permiten. Si el grupo, el contingente es pequeño, pero la demanda es muy grande y el nivel de conciencia es alto, entonces ellos cierran la calle, no tienen los contingentes tan grandes y ahí corren ya el riesgo de ser desalojados porque están restringiendo el derecho a la movilidad de las personas, al libre tránsito de las personas. De la misma manera, cuando un grupo de manifestantes eh, llega a una instalación de una oficina pública y cierra los accesos, toma los accesos, entonces ahí ya están en la posibilidad de estar cometiendo actos ilícitos. Cada texto y cada contexto se valora y se aprecia. En las manifestaciones del día del 8 de marzo, hemos visto incluso cómo ha habido grupos que han vandalizado espacios y no se ha actuado en contra de ellos, porque la política del gobierno pues lleva a otra orientación y prefiere mejor ahorrarse en el descrédito o en el encarcelamiento de las personas a, reparar el daño de lo que hayan pintado, etcétera. Pero son elementos de contexto. Ustedes podrán ver cómo con menos la gente termina ensangrentada y demás. O sea, puede haber la caravana Coca-Cola que cierra calles, avenidas, que bloquea, que se queda parada en la vía pública, que toma instalaciones y que nos quita símbolos para poner un árbol con un montón de fichas de Coca-Cola, y eso se ve como bien, sin problema, y otro tipo de manifestaciones son reprimidas o afectadas. Estamos viendo, por ejemplo, en varios países cómo las protestas en apoyo a Palestina están siendo violentadas. Es decir, eh, en Argentina hoy la manifestación está teniendo otro tipo de presiones a las que se tenía en otro momento. Entonces, ahí, repito, están los textos, ahí los contextos, pero hay que tomar en cuenta que tenemos el derecho a la manifestación, a la reunión, y bueno, habrá que ver, por ejemplo, situaciones como la de hoy con el grupo de Ayotzinapa que derriba una puerta con un camión, que no sabemos bien, no sé si alguien tiene claridad de por qué ocurrió y por qué en ese lugar, pero
de alguna manera están en el límite entre el que la validez de la lucha de los padres por la presentación con vida de los muchachos y la verdad y la justicia, y ante esa desesperación estar ya ante la posibilidad de ser considerados como de aquellas personas que están haciendo actos ilícitos porque de alguna manera se plantearían ya como elementos violentos. Sí, bueno, de los padres, lo de hoy no sé, pero bueno, la verdad es que pues están desesperados y hartos de tanta burla durante 10 años, ¿no? Es comprensible que de repente actúen de esa manera. No, yo quería llamar la atención porque algo que se menciona en el artículo es que solamente cuando, sobre todo cuando se trata de política nacional, pues debemos ser ciudadanos nacionales quienes nos manifestemos. Y yo recuerdo 3 casos vomitivos. Uno de ellos fue una manifestación de la gusanera, sí, que pretendiendo atacar a la Embajada de Cuba, pero además exigiendo cosas al gobierno de México. En otra ocasión, también algo similar con los escuálidos venezolanos. Y la tercera, más reciente, reunida con grupos de estos de la otra derecha, ¿no? Los del PAN, la embajadora israelí, también teniendo una clara injerencia en política nacional. Y bueno, ahí es mucho más grave porque es la representante diplomática de un estado inventado, ficticio, lo que sea, pero es una representante diplomática y debió ser expulsada, ¿no? Y pues bueno, pero violó este artículo 9º, ¿no? Era lo que quería comentar. Yo creo que más bien también eso es algo que le hace falta, yo creo que especificar este artículo, porque tal pareciera que al referirse con el tema de lo político, solo hace referencia al tema de campañas y de jornadas electorales, ¿no? Que por eso dice que pues como ciudadanos de la República nosotros podemos reunirnos en cuestión de lo político, pero creo que hace más referencia a eso y no tiene contemplado esto que igual que mencionas, que es importante, ¿no? Como que venga también aquí establecido, porque si no, pues se transgrede, se suele, como justamente mencionas, Armando, pues se suele transgredir porque no tiene como tal, explícitamente dicho pues qué tipo de reuniones políticas, ¿no? Entonces yo creo que le hace falta también en este artículo que igual conserva su originalidad, le hace falta también, integrar estas partes. Hay periodos en los que el ALIME tiene una gran cantidad de colaboradores internacionales, de personas que vienen a participar en programas de derechos humanos. El gobierno de México, como muchos gobiernos del mundo, han abierto su soberanía al escrutinio en materia de derechos humanos y por lo tanto la participación de estas personas no puede verse como una intromisión en los asuntos internos del país. Cuando la situación es muy grave, de mucho riesgo, lo que hacemos nosotros con los cooperantes internacionales es que los sacamos del contingente, ellos no gritan consignas, ellos no participan de la marcha como actores, sino como espectadores que toman fotografías, que acompañan, pero que no gritan las consignas, que no se hacen parte del proceso, y eso nos ha ayudado mucho también para protegerles a ellos y también darle mayor difusión a lo que hay en nuestro país. Eso es lo que hay que tener cuidado en la regulación de cómo está el artículo 9º de la Constitución. Creo que por esta sesión sería todo. Logramos ver estos 3 artículos. Bueno, eran algo pequeños. El que nos llevó más tiempo fue el 7, como bien mencioné en un inicio, creo que es el que tiene más como más cositas que desmenuzar y que atender en este artículo. Los otros 2, pues igual, ¿no? Adaptarse a a la actualidad de la sociedad mexicana. Entonces, hay que ir revisando cuáles son
las iniciativas que van surgiendo respecto a reformar estos artículos, que creo que ahorita no ha habido nada por lo que he visto, creo. Bueno, Ok, entonces, nos vemos para el miércoles. ujú. Nos vemos el miércoles con los otros artículos. Vamos a ver el 10, 11 y 12 si nos da tiempo, para que vayan dándole también una checadita, lo vayan leyendo tranquilamente o pongan un video donde les relaten estos artículos para que vayan teniendo esta contextualización de lo que vamos a ir viendo la próxima sesión y puedan participar más. Recuerden que este taller lo queremos hacer de forma dinámica, que todos podamos participar y opinar o igual preguntar si tienen dudas. Pero bueno, ahí les dejamos esa tareita. Revisen los otros artículos que vamos a ver y nos vemos el próximo miércoles. Bye a todos, que tengan bonita noche, descansen.